2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Un espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias y novedades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hablaremos con Fernando sobre la reproducción de las palmeras y de las cícadas. Bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte por aquí otro mes más. El gusto es totalmente mío, Claudio. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa, a tu podcast. Y bueno, sí, como bien dice, vamos a hablar de las palmeras hoy. Estamos siguiendo una serie que viene referida a la reproducción de las plantas. Hemos ido haciendo un recorrido por todo lo relativo a la reproducción y hoy hablaremos de palmeras y cícadas, que no quiere decir que las cícadas sean palmeras, pero bueno, las vamos a englobar en el mismo episodio, más que nada porque, bueno, estéticamente sí que hacen ambas a lo mismo, ¿no? A palmeras, aunque las cícadas no lo sean. Pero es curioso que hace poquito, Claudio, y quería hacer mención de ello en el episodio, ha sido el Día de la Tierra, el día de nuestro planeta Tierra, y como nosotros somos verdes, verdísimos, y nos encantan las plantas y la naturaleza, yo creo que deberíamos hacer un llamamiento al Día de la Tierra en el episodio de hoy para, bueno, no sé, cuéntame un poquillo, Claudio, que tú has estado hace un segundito refrescando exactamente qué es el Día de la Tierra y bueno, un poquito por qué se celebra y cuál fue el origen y estas cosas. El Día de la Tierra en realidad se conoce oficialmente como Día Internacional de la Madre Tierra. Es un día que se celebra por muchos países, específicamente en la fecha 22 de abril. Tiene su origen en Estados Unidos. Hubo un promotor que fue un senador estadounidense, Gaylord Nelson, que proclamó este día para crear una conciencia común sobre problemas como, por ejemplo, la sobrepoblación, la contaminación, también la conservación de la biodiversidad, todos temas muy relacionados con el medio ambiente, como también sobre el calentamiento global. Todas son preocupaciones ambientales y el objetivo es proteger a nuestra Tierra, a nuestro planeta. Y este día también rinde homenaje y reconoce a nuestro planeta como nuestro hogar. Y esto no es nuevo, no es algo de hoy, sino que en cierta forma nuestros ancestros y los pueblos originarios ya vienen desde hace miles de años cuidando a la madre tierra, a la Pachamama, como se le dice también aquí en el lado americano. Muy bien, pues hemos hecho el llamamiento a cuidar el planeta. Ya sé que ya suena casi atópico, pero es que es verdad, pero es que tenemos que cuidarlo. Es que solo tenemos una casa y tenemos que cuidarla y ya no sabemos ni cómo, todos los que somos verdes, cómo decírselo a todos esos políticos que nos están, por temas económicos, por temas políticos, nos están estropeando el planeta. O sea que venga, nosotros por lo menos colaboramos plantando, ¿verdad, Claudio? Plantamos árboles, plantamos plantas, ponemos nuestro granito de arena. Seguro, es nuestro día a día, desde hace varias décadas atrás. Pues hablando de plantar y de hacer más verde el planeta, pues vamos a hablar entonces, como comentábamos antes, de cómo reproducir palmeras para tener nuevos ejemplares, para plantarlas y para hacer más verde el planeta. Así es. Comenzamos entonces primero por decir qué son las palmeras. Y las palmeras son plantas perennifolias, es decir, que tienen todo el año hojas, que crecen en climas tropicales mediterráneos, incluso también aquellos con climas templados, y que necesitan de un suelo húmedo con buen drenaje. La mayoría son de pleno sol, pero hay algunas también que crecen con algo de sombra. Esto, como siempre, depende de la especie vegetal que estemos hablando. Exactamente, algunas palmeras, como por ejemplo las del género Fénix, provienen de regiones soleadas y pueden tolerar el sol cuando son ejemplares jóvenes, mientras que existen otras palmeras que, por ejemplo, pueden ser nativas de las selvas tropicales, selvas donde hay muchísima más sombra en lo que podríamos llamar el sotobosque, como por ejemplo la chamoedera, y prefieren la sombra incluso aunque ya sean ejemplares maduros.
Muchas necesitan protección contra los vientos fuertes, pues los vientos fríos pueden dañar las hojas nuevas, mientras que los calientes incrementan la pérdida de humedad. En climas cálidos, las palmeras se plantan en el exterior, pero en las regiones templadas o propensas a las heladas es mejor cultivarlas bajo cubierta. Algunas especies toleran hasta cierto punto las bajas temperaturas, como la Butia capitata y la Trachycarpus fortunei. Por eso, cuando se propaguen este tipo de palmeras, que les gusta tanto la humedad, el mejor método para engañarlas y para imitar así las condiciones que ellas tienen en su hábitat natural es la utilización de un sistema de propagación muy concreto que recibe el nombre de propagación de vapor en un invernadero que esté bien soleado. ¿En qué consiste esta propagación de vapor? Bueno, es bastante sencillo. Es simplemente un túnel o una caja sobre un banco con calefacción y lo que hace es que ayuda a mantener húmedo el sustrato y el aire, es decir, a imitar, a repetir esas condiciones naturales. Eso sí, debe ventilarse como es artificial, el ambiente que se está generando es artificial, sí que debe ventilarse regularmente para reducir el riesgo de podredumbre en los ejemplares jovencitos de las palmeras. Y como en todo el reino vegetal hay distintos tipos de reproducción, las palmeras no escapan a ello. Hay dos formas de propagar en palmeras, una es a partir de semillas y otra es mediante la división. La mayoría crecen mejor a partir de semillas, las cuales van a ser bastante fáciles de obtener y de propagar, pero algunas palmeras producen retoños o vástagos y podemos multiplicarlas rápidamente a partir de esta división que podríamos decir como una división de matas, separar los hijuelos, esos retoños, y obtener un nuevo ejemplar a partir de él. Palmeras hay tantas y tienen características, muchas de ellas muy diferentes entre ellas, aunque todas pertenezcan al grupo de las palmeras. Y bueno, la gran mayoría presentan inflorescencias que están formadas por multitud de pequeñitas flores y también existen algunas que, por ejemplo, solo florecen una vez, como la cariota rumpiana, solo florecen una vez y cuando florece muere. O sea que fíjate, desde que una palmera florece y muere, solo da una floración, hasta otras que están año tras año floreciendo con multitud de pequeñitas flores. Y los frutos poseen una pulpa carnosa. Hay muchas que consumen el de una planta, que es el de la palmera datilera, Phoenix datilífera, y también hay otra planta también muy conocida, que es el cocotero, el Cocos nucifera. Las semillas se recogen cuando el fruto está maduro y también cambia de color. Estas semillas que se recogen, lo que se hace es limpiarlas bien, quitarles la pulpa para evitar que se pudra la semilla y se envuelven en algún tejido que tengamos que sea húmedo o incluso se puede envolver en musgo. Y si se trata de pulpa seca, lo que se hace es que se sumergen los frutos en agua un poco calentita, un poco tibia, durante un par de días, por ejemplo, hasta que se ablanden y entonces luego se extraen las semillas. Cuando poseen una cubierta dura, lo mejor va a ser sembrarlas frescas, pero si uno tiene la necesidad de almacenarlas, se deben colocar en una bolsa de plástico en un lugar con sombra a unos 20 grados centígrados aproximadamente. La mayoría de las semillas van a conservar su capacidad de germinación, su poder germinativo, entre 4 y 8 semanas. Las semillas que compres puede ser que estén ya secas, podría ser bastante normal que las encontrases así. Y si eso ocurre, si están ya secas, el truquillo es sumergirlas en agua otra vez, así un poquito calentita, agua tibia, durante un día o dependiendo del tipo de semana, dependiendo del tipo de plantas, incluso puede ser podemos llegar a tener que sumergirlas hasta 2 semanas. Todo va a depender del tamaño. Y a continuación hay que sembrarlas rápidamente. Hay que extraer las cubiertas más externas de las semillas que sean más leñosas o incluso hay que romper esa cubierta, con cuidado eso sí, para permitir que la humedad alcance a las semillas que están dentro del fruto y así puedan germinar. Y en cuanto a la recolección de las semillas de las palmeras, los pasos son simples. El primero es cortar los racimos tan pronto como las bayas maduren
y también hayan cambiado de color. Por lo general pasan del verde al rojo o al púrpura. Y segundo, tenemos que extraer la pulpa y la siembra de semillas se hace de forma inmediata. Para almacenarlas va a haber que lavarlas, va a haber que envolverlas en un papel húmedo y guardarlas, como había comentado hace un ratito, en una bolsa de plástico en un lugar oscuro con 20 grados de temperatura. Se suele decir, es habitual comentar que cuando sembremos las semillas de las palmeras, es mejor hacerlo en una primera instancia en macetas, en lugar de directamente en el suelo. ¿Y qué tipo de macetas? Pues bueno, las que van genial son las de arcilla y también va genial que sean muy profundas, o sea, me quiero decir que sean más altas que anchas, que sean hondas, porque así lo que se hace es que se evita el encharcamiento y también se consigue que el aire llegue a las raíces de la nueva plántula más fácilmente. Hay que llenar la maceta con un sustrato adecuado, por supuesto, que sea adecuado para semillas, que por ejemplo, no sé, que tenga partes iguales de, por ejemplo, de fibra de coco y de arena fina, una arenita así chiquitilla, como de 5 milímetros. Luego hay que regar bien ese sustrato y dejar que drene y confirmar que drena. Y por último, hay que colocar las semillas con cuidado. Aquí también es fundamental la temperatura del aire. Normalmente para las palmeras, para tener una buena germinación o para aumentar esas posibilidades, tendríamos que tener una humedad alta y una temperatura que oscile entre los 30 y los 35 grados centígrados. Por ello, nunca hay que dejar que las semillas se sequen, ya que si esto ocurre, se van a morir. Y la germinación se puede dar en un periodo que va desde las 3 semanas luego de que nosotros las colocamos en el sustrato hasta incluso 18 meses después. Entonces hay que armarnos de paciencia en muchas de las situaciones. Aunque no se espere que germinen más de 2/3 de las semillas. Normalmente las semillas sembradas en climas más cálidos germinan hasta una semana antes que en zonas templadas. Lo que hay que hacer es proteger las macetas que contienen las semillas del sol fuerte, o sea, es buena idea colocarlas en un sitio con sombra o que por lo menos tengan sombra parcial, un 30, un 45% de sombra. Claro, todo esto va a depender muchísimo de la zona. Y en el caso de climas frescos, vamos a tener que colocar un propagador con calefacción que proporcione esa temperatura de fondo de unos 25-28 grados en una zona soleada del invernadero. De esta forma vamos a poder lograr el máximo de calor y de la luz que necesitan nuestras plantas para poder crecer. Y como siempre tenemos que mantener la humedad regulando nuestro riego y pulverizando ligeramente las plantas. Como alternativa, habíamos comentado antes que en estos sitios más frescos, lugares donde las palmeras han de protegerse un poco, pues que lo interesante era utilizar un sistema de propagación con vapor. Un sobrecalentamiento con este sistema de las semillas puede provocar su podredumbre, de modo que una vez más repetir que es muy importante ventilar bien estos túneles con propagación de vapor para evitar esa podredumbre. Y si deseamos plantar grandes cantidades de semillas de palmeras, lo mejor es hacer pues como una hilera sobre un bancal elevado que tenga un sustrato húmedo, que sea ligero y que tenga sobre todo un buen drenaje y con el fin de minimizar el daño que luego vamos a producir a las raíces cuando esas pequeñitas plántulas las vamos a arrancar de la tierra y las vamos a trasplantar. Si el espacio que se dispone para poder hacer nuestro almácigo de palmera es reducido, también podemos trabajar con semillas pregerminadas en una bolsa y esto se hace colocando las semillas en una bolsa con sustrato libre de tierra, que puede ser musgo húmedo, en un banco del invernadero, en un armario aireado, y las semillas, entonces tratadas de esta forma, van a empezar a germinar antes. Por lo general, en el periodo de 4 a 8 semanas, dependiendo de la especie. Claro, en este caso lo que comenta Claudio, lo que hay que hacer es estar muy vigilante, hay que estar muy atento, hay que hacer un chequeo a las semillas, casi diría yo que diariamente o cada 2 o 3 días, ¿en busca de qué? En busca de señales de brotes. Y en cuanto veamos que esas semillas ya empiezan a brotar, ya hay que plantarlos antes de que sean demasiado grandes. Las semillas lo que hacen es formar primero raíces
y luego ya forman los vástagos. Pero estas semillas, tan pronto ya tienen raíces, ya se deben plantar, no hay que esperar. Sí, algo similar a lo que se suele hacer también con algunos cítricos que se quieren obtener de semillas, que se las tiene pregerminando. Y volviendo a las palmeras, tenemos que plantarlas en macetas un poco más grandes que las raíces para reducir el riesgo de podredumbre. Y la mezcla conveniente es que sea, por ejemplo, en partes iguales de corteza gruesa, de marga, de arena fina y fibra de coco. U otras partes iguales, pero también de una fibra mineral laxa, algún sustrato a base de marga y de perlita, junto con 2 gramos por litro de abono de liberación lenta. Esto nos va a permitir mantener también las plantas bajo la sombra húmeda entre 4 y 6 semanas después de haberlas plantado hasta que se hayan establecido en esta maceta. ¿Y tenemos semillas de palmeras que sean grandes? Pues sí, no todas son chiquitillas, también existen semillas grandes. ¿Y estas cómo se plantan? Pues bueno, normalmente las palmeras que tienen semillas grandes tienen como unas raíces como primarias, como más largas, que incluso en algunos lugares se llaman como clavos. Y esto, por ejemplo, le ocurre al cocotero doble, la Lodoicea, la maldivica. Y bueno, es mejor siempre sembrarlas individualmente, una única semilla en una maceta honda, como siempre, como hemos comentado antes. Las semillas grandes también pueden sembrarse en el exterior en un bancal, pero en ocasiones las condiciones no son las ideales para la germinación y además la raíz primaria puede quedar expuesta al ataque de insectos o de algún tipo de criatura. Entonces la semilla debe enterrarse también solo parcialmente, dejando la parte superficial expuesta para que la plántula pueda emerger sin dificultad. Vale, y ahora imaginemos que todo ha salido bien, que los planetas estaban alineados a nuestro favor y entonces han nacido las plántulas. Hemos sembrado esas semillas y han nacido las plántulas. Pues, ¿qué cuidados tienen estas plántulas? Pues las plántulas de palmera necesitan protección frente al sol, aunque no lo creamos, y sobre todo las que son de selva. Y también necesitan protección durante al calor, durante incluso hasta 2 años o 3. Entonces, por ello, van a tolerar siempre mucho mejor el sol, aunque estén protegidas, siempre que estén bien regadas. Va a ser mucho más fácil para ellas tolerar el sol si están con el sustrato bien regado que si las dejamos, por ejemplo, si dejamos que el sustrato se seque entre riego y riego. Al trasladar las plántulas de palmera de un lugar con sombra a uno a pleno sol, se pueden llegar a secar o a chamuscar un poco las hojas. Si el lugar de plantación se encuentra a pleno sol, primero vamos a tener que dejar la plántula en un lugar que deje filtrar la luz solar y mantenerla regada. El riego en verano va a ser esencial y lo vamos a tener que hacer cada 1 o 2 semanas y abonar las plantas, siempre cuando las estemos preparando para llevarla al lugar definitivo. Y durante la estación de crecimiento puede aplicarse además un abono foliar. Hemos hablado de cómo reproducir las palmeras a partir de semillas, pero hay otras maneras de reproducirlas. Y una de ellas, muy interesante, es la división. Podemos dividir algunos tipos de palmeras, como por ejemplo las del género Dipsis y las palmeras de dama, por ejemplo la Rhapis, los Fénix también y la chamadorera también, ya que producen vástagos en la base de la planta que se pueden extraer. ¿En qué época las extraemos? Siempre en primavera. Y a continuación las podemos plantar en macetas o incluso en el exterior directamente, dependiendo del clima de nuestra zona. Y esta división es relativamente sencilla de hacer, pero siempre debemos procurar evitar la podredumbre del tejido que se ha dividido, en cuyo caso la división no va a tener éxito. Si se hace bien, si la base del vástago se encuentra por debajo del nivel del suelo, vamos a separar con cuidado la tierra con una horquilla de mano y vamos a sacar la planta para exponer las raíces. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es cortar el vástago y tenemos que dejar en el vástago tantas raíces como sea posible. Cuanto más raíces dejemos,
pues más fácil será el establecimiento de la nueva palmerita. Como al extraer el vástago le vamos a hacer una herida a la, vamos a llamarlo la planta madre, si lo creemos necesario deberíamos aplicar un poco de fungicida a esas raíces maternas antes de volver a colocar la tierra y de volver a tapar las raíces. Y luego ese vástago tenemos que plantarlo, pues, como hemos dicho, en un sustrato que drene genial, que drene muchísimo. Podemos utilizar fibra de coco, podemos utilizar arena fina y corteza fina también, y también arena gruesa. Lo que tengamos a mano, pero crear un sustrato de muy buen drenaje. Hay que colocar las plántulas en una maceta de barro en donde la profundidad de las raíces esté totalmente cubierta y proteger a las plantas del sol a una temperatura mínima del aire de unos 19 grados centígrados. Tenemos que regarlas bien hasta que se hayan establecido. Si se van a plantar en el exterior, vamos a tener que elegir un lugar sombreado, el suelo húmedo y, si es posible, también protegido del viento. Nos tendríamos que asegurar de que el hoyo de plantación permita a las raíces extenderse de forma totalmente natural. Vale, y si esos vástagos que extraemos por división no tienen raíces, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada. Ahora, eso sí, van a requerir mayores cuidados. Un vástago sin raíces todavía obtiene energía de la planta madre. Por otra parte, el desarrollo de la raíz puede estimularse cortando una astilla en la base del vástago y así forzando la brotación de raíces. Ese corte, esa incisión, es recomendable tratarla con fungicida para evitarnos problemas por hongos y podemos volver a cubrir el vástago con tierra otra vez y mantenerlo bien regado para que eche raíces. En este proceso vamos a tener que eliminar hojas para que el vástago pueda mantener la humedad. Como alternativa, podemos extraer el vástago sin raíces y guardarlo en una bolsa de plástico cerrada. Dejarlo a la sombra con una temperatura mínima de 19 grados en un invernadero si es necesario, si no podemos hacer todo el proceso en el mismo momento. Lo que ocurre es que en ese caso no haría falta entonces eliminar las hojas, ya que la bolsa cerrada preserva la humedad del aire, de la atmósfera. Y entonces lo que hay que hacer es, eso sí, ventilar la bolsa abriéndola durante 1 o 2 horas cada día para airear un poquito y evitar podredumbre. Transcurridos unos pocos meses, se habrán formado las raíces. Entonces solo abrimos la bolsa para que el vástago se aclimate y lo plantamos en una maceta o en el exterior directamente a una profundidad ligeramente superior a la de antes para así favorecer el desarrollo de la raíz. Luego hay que eliminar algunas hojas, reduciendo así la pérdida de agua. Siempre que le quitemos hojas a la palmera vamos a evitar que pierda demasiada agua, y hay que mantener el vástago, pues bueno, siempre húmedo y bien regado, fundamental. Y hablando de palmeras, también habíamos hablado de un tipo de plantas que no son palmeras propiamente dichas, que son las cicas. Estas plantas son parecidas a las palmeras y también podríamos decir que son como árboles o arbustos perennifolios, pero botánicamente no tienen mucho que ver, no están tan relacionadas. Se tratan de plantas muy poco evolucionadas en el tiempo, son plantas primitivas que se reproducen mediante semillas producidas por estructuras unisexuales parecidas a conos, que sostienen los óvulos o bien sacos polínicos. Algunas, además, producen retoños o vástagos que pueden desarrollarse por sí mismos, podremos dividirlos. Y la propagación es muy similar a la de las palmeras, por eso quería yo comentarlo en este episodio, aunque es más variable. Las cicadáceas también se pueden entonces reproducir a partir de semillas y cuando las queremos hacer a partir de ellas, el jardinero puede esperar un promedio de éxito no superior al 50%. Muy pocas van a germinar. Y para mejorar este rendimiento, se debe comprobar la viabilidad de las semillas y prepararlas antes de la siembra. Entonces, para producir semillas viables se necesitan de una cicadácea masculina y otra femenina. Entonces lo que tenemos que hacer es recoger las semillas cuando los conos caigan al suelo.
Las semillas son parecidas a las nueces, miden, no sé, quizás 8 centímetros en general, y poseen como una envoltura leñosa cubierta de una pulpa delgada, suele ser de color rojo, también puede ser amarillo o naranja, y esta cubierta externa carnosa contiene un inhibidor que retrasa la germinación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos germinar las semillas? Pues quitar ese inhibidor natural que viene con la semilla. ¿Vale? Tenemos que extraerlo y para ello vamos a decir que tendríamos como que pelar o rascar la pulpa y lavar bien las semillas en agua. Muchas de las semillas de las cicadáceas no son fértiles o van a estar muertas, por lo que se debe comprobar su viabilidad antes de sembrarla. Una manera rápida de hacerlo es mover la semilla. Si suena, significa que no es viable, como si fuese un cascabel. Otro método es la prueba de la flotación, que consiste en sumergir las semillas en agua. Si flotan es señal de que no están maduras. Si se hunden, deberían germinar. Lo que pasa es que hay algunos tipos de zicas en las que esta prueba no es del todo segura, porque hay algunos tipos de zicas tienen semillas que están ideadas para que floten con la intención de dispersarlas por el mar. Pero bueno, en cualquier caso, para dejar que la humedad penetre en la semilla y así se inicie la germinación, un truquillo es realizar un corte en un extremo de la cubierta dura de la semilla con ayuda de una navaja bien afiladita y desinfectada, por supuesto. Y luego lo que hay que hacer es intentar no cortar demasiado profundo para no dañar al embrión. En climas cálidos, si las semillas tienen más de 2 semanas, sumergirlas en agua tibia durante 24 horas o más con el fin de mejorar el promedio de germinación es una buena opción. En climas templados, tirando a fríos, vamos a tener que sumergir las semillas durante 2 o 3 días. Y cuando ya tenemos las semillas listas y preparadas para la siembra, lo que tenemos que hacer es elaborar un buen sustrato para semillas de cicáceas con partes iguales de turba, de fibra de coco y también con 3 partes de arena gruesa, que sea un poquito más gruesecita, que sea de 7 a 12 milímetros. Y esta mezcla lo que hace es proporcionar una buena aireación, algo que es fundamental, y va a retener la humedad. Las plántulas de cicadáceas tienen también largas raíces primarias, de modo que es mejor plantarlas en macetas profundas de barro y no es recomendable sembrarlas en un bancal elevado, porque las raíces son muy sensibles y si se dañan, las plántulas después se mueren o van a crecer con serias dificultades. Para mejorar los resultados es mejor que las semillas estén ya germinadas antes de ser sembradas, aunque también se puede sembrar directamente en las macetas. Las semillas deben quedar medio expuestas y deben mantenerse sobre todo bien regadas y bien húmedas. Las semillas de cicáceas requieren para germinar una temperatura mínima del aire de 21-30 grados y una humedad bastante grande, una humedad en torno al 70%. En las regiones más frías, estas condiciones pueden obtenerse con un propagador de calefacción o un sistema de propagación con vapor. Por lo general, las semillas de cicadáceas van a tardar entre 4 y 15 meses más que las palmeras en germinar, aunque en climas cálidos las semillas frescas tardarán 1 o 2 semanas menos. O sea que si con las palmeras ya hay que armarse de paciencia, con las cicas todavía más, porque son lentas, lentas de narices para germinar. Pero bueno, si ya conseguimos que salgan las plántulas, lo que tenemos que hacer es cuidarlas y una vez que esa raíz primaria ya se haya establecido bien y el vástago cuente con 2 o 3 hojas, lo que tenemos que hacer es plantar el nuevo ejemplar en una maceta pero con muchísimo cuidado, ya que la raíz joven es ultra, ultra, ultra frágil. Lo que hay que hacer es utilizar una mezcla a partes iguales de corteza gruesa, arena gruesa, fibra mineral o perlita de tamaño medio, estamos yendo ya a granulometrías más gruesas, y también podemos añadir fibra de coco. O bien también partes iguales de una mezcla para macetas con una base de tierra, de fibra mineral y de perlita. Una opción buena es añadir un poco de fertilizante de liberación lenta y las plántulas las vamos a colocar en un lugar con sombra o en un invernadero con una sombra
de un 40%. Nuevamente, la humedad va a tener que ser elevada y la vamos a tener que mantener a las plántulas bien regadas. También podríamos, para ayudar al crecimiento, hacer una aplicación de 2 veces al mes con algún fertilizante del tipo líquido durante el periodo de crecimiento, porque esta es una acción muy beneficiosa para las cicas nuevas. Algunas cicadáceas toleran el sol cuando son jovencitas, cuando están en las primeras fases, pero otras, sin embargo, no van a tolerar el sol. ¿Cuáles? Bueno, pues ya sabemos, las que vienen de las selvas tropicales. Por ejemplo, una muy famosa es la zamia. Y estas entonces lo que requieren es un medio más suave, ya que las hojas de las plántulas son muy sensibles y el sol fuerte las chamuscaría. Como muchas plantas, van a necesitar un periodo de aclimatación desde que salen de cultivo a el jardín definitivamente. Entonces, lo ideal es dejarla a la sombra al menos durante 3 o 4 meses e irles dando sol de a poco, de forma gradual, a lo largo de un periodo que puede llegar a ser el año. Las cicadáceas que son resistentes al sol generalmente toleran bastante bien también el viento, pero las especies que vienen de las selvas tropicales podrían verse afectadas. Entonces, los vientos fríos van a alterar su desarrollo, mientras que los calientes podrían llegar a dejar sus hojas secas. Al plantarlas en el exterior, para plantarlas al exterior, esperamos que se hayan desarrollado bien las raíces y unas pocas hojas. Y esto va a pasar recién a los 2 o 5 años, dependiendo de la especie. Bueno, y si no tienes paciencia para conseguir reproducir tus cicas mediante semilla, pues al igual que como pasaba con las palmeras, podemos optar por la división, ya que también es posible en las cicas. Las cicadáceas se pueden propagar a partir de esos vástagos o de esos retoños que aparecen, que pueden aparecer tanto en el tronco como en la base de algunos tipos de cicas, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar esos vástagos. Ahora, eso sí, tenemos que manejarlos con cuidado. Y sobre todo, tras la plantación y esperando a que estén establecidos, siempre cuando ya estén establecidos tenemos que ir con muchísimo cuidado porque las raíces recién nacidas van a ser muy frágiles. Para extraer ese vástago basal, lo único que hay que hacer es quitar un poquito la tierra, descubriendo así la base unida a la planta madre y simplemente la vamos a cortar. Y este corte tiene que ser muy limpio, y si no va a haber que pulir esa herida. Es ideal también aplicar fungicida para evitar la podredumbre de los tejidos, y si el vástago presenta un excesivo desarrollo en la parte superior, vamos también a tener que eliminar las hojas inferiores, las más viejas, de modo que se reduzca la pérdida de humedad. Y además emplear entonces ese fungicida como había mencionado. También podemos colocar el vástago en un lugar seco y fresco hasta la cicatrización de la herida. ¿Y dónde lo plantamos? ¿En una maceta poco profunda? No, en una maceta muy honda, que sea más alta que ancha y sobre todo de barro, que le va a beneficiar muchísimo. Y eso sí, tenemos que darle muchísima importancia al sustrato. Buscamos un sustrato con partes iguales de fibra de coco, que de turba, arena gruesecita, que drene bien. Y con partes iguales también podemos añadir perlita, podemos añadir fibra mineral y plantamos el vástago y en caso necesario, si se nos cae, si se nos mueve, si vemos que no está muy estable, podemos sujetarlo con unos tutores de caña y así protegerlos. Así como había que estarle dando condiciones muy especiales a las plántulas, los vástagos divididos también requieren de similares condiciones para que se puedan establecer de forma satisfactoria. El periodo va a ir entre 1 y 3 años dependiendo de la especie. En climas templados el desarrollo de raíces va a aumentar si se emplea un sistema de propagación con vapor. Algunas cicadáceas, sobre todo las cicas, pueden producir vástagos sobre el tronco, o sea, no en la base, sino de repente, a lo mejor a 1 metro de altura, empieza a producir un vástago. Este vástago, cuando lo extraemos, va a ser una planta muy, muy, muy vigorosa. Va a ser más vigorosa incluso que los vástagos basales. ¿Y cómo los arrancamos? Pues exactamente igual que los basales. Simplemente vamos a hacer un corte, un buen corte, un corte limpio, lo vamos a tratar con fungicida y vamos a seguir el proceso de plantación igualmente. Y bueno, ya hemos reproducido por semillas y de forma vegetativa
a las palmeras y a las cicadáceas. Así que hemos llegado al final de este episodio. Así es, Claudio. Ya tenemos el jardín lleno de palmeras y lleno de cicas. Es verdad que hemos tenido que esperar meses, pero se me ha pasado volando, ¿eh? Yo te diría que años más que meses, pero bien. Hay que armarse de paciencia. Son de las plantas que uno cultiva para que las disfruten los hijos. Sí, por supuesto, pero da mucha alegría. Sobre todo, yo he reproducido mediante división muchas cicas y la verdad que da mucha alegría porque de una sola planta madre de repente sacas muchos ejemplares y vas repoblando el jardín y bueno, lo bonito de la naturaleza, ¿no? Que es que las cosas... Hay dos tipos de crear jardín, ¿no? Vas a la tienda, compras la planta y la plantas, eso está muy bien, eso es genial. Además es la base de nuestro trabajo. Pero hay una manera mucho más bonita, mucho más agradecida, que es reproducir las plantas. Eso, primero, que es gratis y segundo, que da una satisfacción muchísimo mayor. Yo no tengo experiencia en reproducción de palmeras, de palmeras sí, a través de semillas, pero por división de matas. Y las cicas tampoco. No es una planta que se cultive mucho aquí, por lo menos en donde yo trabajo, suele ser una planta bastante costosa, con lo cual no se emplea tan habitual en lo que es el diseño de los jardines. Pero la verdad que me gustan muchísimo las cicas. En algún momento tendré alguna en el jardín si logro arrebatarle un pedazo de terreno al vecino, porque ya en el mío no hay mucho espacio. Bueno, eso se soluciona cuando te compres aquí una casa en el sur de España. Ahí vas a poder tener todas las palmeras que quieras. Me parece muy bien, te voy a tomar la palabra para que me busques ahí una parcelita. Y te cuento algo, Fernando, y a la audiencia. Dentro de poco voy a tener la participación en un podcast muy especial en función de un día muy particular que se celebra en el hemisferio norte, por lo menos en esta época. Y yo voy a tener el mes que viene una entrevista a dos personas que se dedican a tener un contacto, una relación con la naturaleza muy diferente a la nuestra, muy natural. Yo esto creo que no te lo había comentado, Fernando, pero de No. Naturalmente Pod es un podcast sobre nudismo y naturismo. Me han hecho una entrevista. Al director de este podcast también lo voy a entrevistar yo, lo voy a tener en esta frecuencia del podcast de jardinería y paisajismo para ver cómo una persona que se relaciona de forma natural a través del nudismo, cómo se relaciona con el jardín, qué necesidades tienen de los jardines y demás, porque evidentemente no usan ropa en el jardín para poder disfrutarlo. ¿Y esto a qué viene a colación? Que ahora el próximo mes se celebra el Día Internacional de la Jardinería al Desnudo. Entonces vamos a hablar de la jardinería al desnudo. Muy interesante, pues deberías hacer en el podcast, deberías hacer un episodio de un minutillo recordándonos a todos cuando se sale a la luz este podcast, porque va a ser muy, muy, muy curioso escucharlo. Sin duda que un cerco verde va a tener que tener otro tipo de cosas que le den privacidad y el césped va a tener que tener un manejo muy particular para que no pique el cuerpo cuando uno se pone a tomar sol. En realidad vamos a ver la jardinería desde el punto de vista de este usuario que se relaciona y que tiene un contacto más estrecho con la naturaleza. De hecho, a las personas que utilizamos malla o bañador cuando se va a la playa, nos suelen llamar textiles porque es mucho más simple la expresión que decir no nudistas y ellos disfrutan del contacto pleno con el agua, pleno con las plantas, pleno con la arena y pleno con el césped. Entonces, vamos a ver qué necesidades podemos resolver nosotros como jardineros profesionales o como paisajistas para este grupo de personas que tienen una mente mucho más abierta que la mía y que están despojados de muchos prejuicios que yo al menos tengo. Vamos a ver qué sale en la entrevista del próximo mes. Bueno, sobre todo las plantas urticantes ponlas bien lejos. Sí. No las pongas en esos jardines porque pueden ocasionar problemillas. Bueno, Claudio, pues tenemos el episodio arreglado, terminando, y lo que quería hacer es aprovechar, pues como siempre, para dar un abrazo bien fuerte, un calurosísimo saludo a toda la audiencia, a ti que estás ahí al otro lado escuchándonos, empleando tu tiempo.
Espero que podamos compartirte valor, que aprendas alguna cosilla, algún detallito y sobre todo, y lo que espero más seriamente, es que si tienes jardín, si lo cuidas y si te preocupas por él, pues que lo disfrutes lo máximo posible. Y antes de dar el cierre oficial del episodio, te recuerdo que nos podés encontrar en nuestros canales de YouTube, a Fernando en Personal Garden Shopper, su página web personalgardenshopper.es. Si sos jardinero y te dedicas de forma profesional y querés aprender, también tenés un grupo privado de Telegram que tiene Fernando que se llama Plus Gardener, en donde todas las semanas y casi te diría que a diario comparte un video, información, cómo hacer presupuestos, cómo armar un riego, todos los detalles, todo está allí en ese Plus Gardener. Te invito a que te suscribas desde la página de cursosdejardinería.com. También tenés otros materiales para comprar, algunas clases, algunos cursos, algunos materiales que he ido preparando yo, así que todo está por allí, cursosdejardinería.com. Como decía Fernando, te invito a disfrutar del jardín. En el hemisferio sur estamos empezando a disfrutar de los colores otoñales y a descansar un poco de los calores del verano. Así que también a poder aprovechar nuestros jardines a pesar de que tengamos el otoño y el invierno a la puerta. Y como hacemos habitualmente, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós.